el madrileño barrio de Carabanchel existe desde 1854 un pequeño cementerio británico, donde se encuentran en su mayoría las sepulturas de los súbditos de Su Majestad, pero también de otras nacionalidades. Entre las lápidas y estatuas rodeadas de jardines con cedros y acacias de inspiración inglesa, yacen algunos ciudadanos que de alguna manera ayudaron a combatir a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Principios de los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial está en su máximo apogeo en Europa y las tropas de Hitler parecen invencibles en el campo de batalla, hay que recordar la influencia que tiene la propaganda alemana en España y en Madrid concretamente, que es muy poderosa, ¿no? Entonces, bueno, tanto la embajada británica como los servicios secretos británicos hacen todo lo posible por contrarrestar esa labor de propaganda que estaban realizando los alemanes, que había conseguido conquistar los corazones y almas de muchos españoles, ¿no? Entonces es fundamental el trabajo que realizan muchos de estos personajes que están aquí enterrados en este cementerio para luchar contra los nazis en España. A la Embajada Británica en Madrid llegaban desde el Reino Unido nuevos funcionarios que ayudarían en labores de elaboración y repartición de falsos pasaportes. Además, se había creado una red de espías para facilitar la fuga de miembros de la resistencia o personas perseguidas por la Gestapo, pertenecientes a varios países europeos y aliados que llegaban a España. Gente que realmente buscaba su salida de España, pero tenían que estar escondida en alguna parte, esperando su documento no falsificado. No eran documentos falsos, eran del gobierno británico, pero documentos trucados para permitirle ir a otro destino. Era para pasaportes trucados, para la gente que los británicos estaban ayudando a salir de la zona ocupada por los alemanes, y una zona creciente porque los alemanes poco a poco estaban dominando más sitios. Entonces llegaron a un sitio, en algún momento u otro han tenido que llevarlos, quizás en el maletero de un coche. Esto sí es espionaje a la vieja usanza. Los mecánicos, choferes, la gente, cocineros, todos esos, en muchos casos formaron parte de ese tipo de subcultura, sin ser grandes patriotas de Gran Bretaña, ni ser grandes antagonistas del nazismo, pero hacían su pequeño deber por agradecimiento a su empleador, que sería un diplomático, rompiendo un poquitín las rigurosas reglas correctamente interpretadas del cuerpo diplomático. En este recinto está enterrada Margaret Taylor, que fue la fundadora y creadora de Embassy, el famoso salón de té de la Avenida de la Castellana, aquí en Madrid. La verdad es que su papel también fue muy importante en aquellos años de posguerra aquí en España y de guerra mundial en Europa y en el resto del mundo. Margaret Taylor vino a España antes de la Guerra Civil para montar su salón de té ahí en la Castellana, salón de té Embassy. Era una heredera o divorciada, adinerada y irlandesa.
Entre sus contactos estaba Serrano Suñer y bueno, sus círculos de amigos, la gente que frecuentaban Embassy, era la alta sociedad española, miembros del régimen. Como estaba en la Castellana, donde estaban la mayoría de las embajadas, pues iban gente de las embajadas, la alemana, la británica, era una especie de sitio de reunión de la gente. Ella era, en realidad, hubiera sido una persona perfecta como espía, porque estaba en todo. Sabemos que era una de las casas de acogida de los refugiados y entonces para ella era bastante arriesgado, porque al mismo tiempo que tuvo a diplomáticos y militares alemanes tomando un cóctel en su bar, pues por la otra puerta estaban entrando los refugiados, prisioneros de guerra, la gente que estaban escapando. Frida Moore, una ciudadana británica que había sido secretaria de Sir George Dixon, ex embajador en Madrid, se convirtió en una figura clave en la red clandestina de rescate y tránsito de algunos prisioneros aliados en España. La llamaban el Ángel de Miranda. Ella fue muy importante ayudar a salir los prisioneros de guerra, sobre todo belgas, del campo de concentración de Miranda del Ebro. ¿Cómo sacaron a la gente de ahí? Muchas veces por certificados médicos falsos, porque había un médico, creo que el doctor Martínez, al principio de la guerra, es decir, que eran auténticos porque estaban firmados por un médico hecho y derecho, pero eran falsos porque a lo mejor no tenían la enfermedad que decía. ¿Qué enfermedades eran? Enfermedades contagiosas, como el tifus, a lo mejor tuberculosis también. Otro de los difuntos británicos enterrado en Carabanchel fue el fundador del Instituto Británico en Madrid, Walter Fitzwilliam Starkey, que apoyó la red clandestina de refugiados que entraban en España en tránsito para dar un salto a otros países de acogida. Los alemanes dan mucha atención a la promoción de cultura y han nombrado para Madrid casi uno de los primeros centros del mundo para establecer el Consejo Británico a Walter Starkey, que era un hombre muy bien seleccionado para ese puesto, dicharachero, extravagante, con gran intelecto, pero con muchos chistes divertidos, comportamiento excéntrico, pero cómico, cosas del típico inglés. Y él hacía, y no sabemos lo que hacía en términos de espionaje, pero estaba metido en eso. Estaría metido en la lista negra de la autoridad aquí, dominada tanto por la presencia alemana, que era numerosísima en Madrid. Quizá el más destacado de todos los personajes del cementerio, concretamente en el ámbito de la coordinación de las acciones clandestinas y espionaje británico en España durante la Segunda Guerra Mundial, fue Arthur Ferdinand Jencken. Jencken era el gran confabulador en la embajada británica. Él tenía gran responsabilidad, pero tenía imaginación, por eso tenía el puesto. Controlaba una serie de operaciones que se realizaban en territorio español para contrarrestar la acción de los agentes nazis. Y hay una historia muy curiosa relacionada con este personaje y parece ser que fue el que inspiró el personaje de M de las novelas y las películas de James Bond. Hay que recordar que Ian Fleming, cuando era un agente de los servicios secretos británicos durante la Segunda Guerra Mundial,
viene a España y parece ser que es Arthur Jenkins el que le proporciona la documentación necesaria y los salvoconductos para moverse por España y conseguir llegar a Gibraltar y establecer una red para contrarrestar la acción de los espías nazis que trabajan en la zona del campo de Gibraltar, ¿no? Curiosamente, esta red de espionaje que monta Ian Fleming cuando viene aquí a la península, al territorio español, es bautizada con el nombre de GoldenEye, que es el título de una de sus más famosas novelas de James Bond y también el título de la película homónima, ¿no?, basada en el personaje. James Bond thriller could be more exciting than the first. Una de sus operaciones tuvo que ir a Barcelona a recibir gran número de británicos que han llegado de campamentos en Francia por la ruta de Canfranc, por la estación en la frontera entre España y Francia. Para ir ahí cogieron el avión, el de Havilland, que era de la embajada británica, el viaje fracasó totalmente porque estrellaron en una zona cerca de Gerona y murió un mecánico español a bordo y Arthur Jenkins y el piloto. Los tres murieron en ese vuelo en 1944. Alan Hilgar, cuyo nombre real era Hugh Evans, fue el agregado naval en la embajada y también agente del Servicio Secreto Británico. Su nombre está asociado a otro personaje famoso que actuó en España en aquellos tiempos de guerra, el creador del Agente 007, el mencionado Ian Fleming. Alan Hilgar era un oficial naval que fue secundado del servicio secreto en Inglaterra a Madrid. Era el autor del detalle de Operation Mincemeat y de muchas otras operaciones. Y otra persona que formaba parte del equipo era Ian Fleming. Es curioso, era autor de cuentos juveniles, cuentos de aventuras. El discreto sepulcro del ciudadano estadounidense Albert Sheldon Pennoyer es uno de los más de 600 del cementerio británico de Carabanchel, cuya actividad en la guerra no está relacionada con España, sino con Italia, con el rescate e identificación de obras de arte robadas por los nazis. Sheldon Pennoyer, un artista norteamericano, formó parte de ese grupo de oficiales aliados que fue conocido con el nombre de los Monument Men, oficiales que se dedicaron a recuperar muchas de las obras de arte saqueadas por los nazis. Ahora son más conocidos quizá por la película que hace unos años dirigió y protagonizó George Clooney, en el cual aparecían muchos de los integrantes de este grupo conocido como los Monument Men. Entre ellos estaba Sheldon Pennoyer. Sheldon Pennoyer viene a España en la década de los años 50. Es muy bien acogido por el régimen de Franco, era un artista reconocido en Estados Unidos y viene aquí a España con la intención de dibujar una serie de cuadros dedicados a los castillos españoles. Pues fallece en un accidente de tráfico en 1957 en las proximidades de Madrid y sus restos mortales yacen aquí en este cementerio. La lista de personajes extranjeros enterrados en Carabanchel y que ayudaron a combatir a los nazis desde España no termina aquí. Una pausada visita al cementerio es capaz de revelar otros nombres, otros héroes prácticamente anónimos, cuyas historias fascinantes podrían servir de inspiración para muchas novelas y películas de espionaje.